Retorna. Caminar y buscar Un toque de esperanza. Hey amigos, qué alegría estar aquí otra vez. Ya estamos en cabina, ya estamos con nuestros micrófonos. Los extrañamos el episodio anterior, ¿verdad, Diana? Sí, 100%. Bienvenidos a Retorna, ya estamos aquí, gracias a Dios. Y bueno, yo soy Yulisa Gómez. Y yo soy Diana Canchola. Bienvenida. También tenemos una invitada especial. Invitadaza. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos terminando nuestra primera temporada. También nos llena de alegría terminar esta primera temporada. Y pues también estamos preparando este episodio especial. Bienvenida, Gaby. Hola, buenos, pues no sé si días, tardes, noches, depende de qué hora escuchen esto. Gracias por hacerme parte de este final de temporada. Wow, felicidades. Gracias Qué por emoción. venir. Sí, Gaby, cuéntanos, tu nombre, bueno, ya nos dijiste Gaby, pero a qué te dedicas y todo esto. Hola, soy Gaby Barra, soy psicoterapeuta y pues me especializo y trabajo con personas, familias, parejas y adolescentes, adultos en el área de la salud mental. Esa es mi chamba principal, así que hay mucha tela de dónde cortar sobre esto. Bastante. Ya hemos platicado durante toda la temporada de cómo somos íntegros, ¿no? Y entonces Diana y yo tratábamos de abordar todas las áreas de la vida, la espiritual, la humana, la psicológica, dentro de lo que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Y de lo que hemos aprendido justamente por amistades, porque Gaby, vayan a ver sus redes sociales, la verdad es que publica cosas muy buenas, o sea, padrísimas, que las ves en la mañana y te pones a pensar todo el día, Es ¿no? como que te llega desde tempranito. Sí, así Es la idea, fíjense, parte de hacer más visible la salud mental. Todos tenemos una parte psicológica. Claro. A veces la queremos obviar y decir, no, yo todo bien, ¿verdad? Pero no, pues es parte de nuestra vida. Así como a veces me duele el brazo, pues a veces me siento triste. A veces me Sí. duele la panza y a veces pues ando ansiosa o enojada. Y entonces cuando no le pongo atención a eso, pues se hace más visible y nuestro cuerpo también habla. Entonces, parte de ser consciente de esta área de nuestras vidas, que de nuevo todos tenemos, Sí. pero pues por una razón cultural, social, hemos hecho pequeña y eso hace como que nos afecte más o la suframos más de lo que a lo mejor deberíamos. Claro, y después queremos solucionar las cosas de una manera como muy superficial. ¿Por qué? Porque no vamos justamente a la raíz que muchas veces está en lo psicológico, ¿no? Así es. En lo que hemos vivido, ¿no? Claro. Comentábamos también que tenemos una historia personal cada quien y tenemos una propia vivencia y creo que atrevernos a descender a esos lugares para poder sanar, yo creo que y creemos que es la cuestión más importante en el ser humano. Así es, y además psicología decimos lo psicológico y creemos que solo es lo mío, ¿no? Sin embargo, la parte psicológica también incluye lo relacional, las relaciones que tengo con los demás. Si yo estoy bien conmigo misma, conmigo mismo, pues mis relaciones con los demás se va a ver reflejado eso. Claro. Y es como hacer, pues somos seres sociales a fin de cuentas, estamos rodeados de personas, es inevitable, aunque a veces no queramos, nacemos en una familia, o sea, nuestro primer contacto es social, Sí. nos recibe un ser humano y es como nuestras relaciones también a veces no les ponemos la atención que merecen. Y eso también tiene un impacto en mi salud mental y en las sensaciones y el cómo me siento conmigo misma. Y sí es súper interesante, ¿no? Cómo todo está unido. O sea, realmente si no estamos bien mentalmente, y obvio, no me estoy refiriendo a un trastorno mental como tal, sino realmente esa paz, ¿no? Mental, pues no estamos bien ni en el cuerpo, ni en nuestras relaciones y demás. Pero también compartíamos algo en los episodios anteriores, sobre todo en el tema del amor propio. Y yo les compartí a los que nos están escuchando que también en ese encuentro y en ese intentar amar a los demás, aunque a veces no estamos totalmente sanos, porque pues siempre hay algo que trabajar, ¿no? Todos, absolutamente todos. Claro. También en ese encuentro y en ese amar a los otros, pues descubrimos mucho de lo que nos hace falta, ¿no? Entonces también creo que es importante estar como bien atentos en nuestras relaciones, en nuestra interacción, porque allí nos descubrimos. Así Y es. creo que es la intención también de este especial,
que ya les vamos a compartir un poquito en qué línea lo vamos a tomar, pero pues sí es súper importante ser conscientes de esto. Así es. Sí, así es. Y pues bueno, ya con esta introducción que tenemos, pues vamos a compartirles de qué va a tratar este episodio especial que quisimos compartirles, y es acerca de las consecuencias o de los efectos que está teniendo pues esta pandemia que estamos viviendo todos como humanidad, COVID-19. Así es, porque creemos normalmente que como la pandemia se origina por una enfermedad, es decir, algo que ataca nuestro cuerpo, pues como que todo lo reducimos al área de la salud, ¿no? Ajá. Y el problema es de los médicos y las enfermeras, y el problema es de los que pues ya se contagiaron, o de las farmacéuticas que están creando las vacunas o lo que sea, pero no realmente no pensamos en esta área psicológica y tampoco en la social. Entonces, pues es bien importante. Al inicio, o bueno, antes de entrar al aire, Gaby, nos compartías algo bien importante, que es identificar cómo muchas veces nos sentimos tristes, incluso así sin motivo, ¿no? O a veces hay un motivo, pero no como muy como directo, decir, me pasó esto y por eso me siento triste. Sí, tal vez hay situaciones, circunstancias que están constantes en nuestra vida y nos hacen sentir tristes, ansiosos y demás, pero en ocasiones estamos con ansiedad, con tristeza y decimos, ¿qué onda, no? ¿Qué me está pasando? Sí, es que fíjense que pues la pandemia nos llegó de sorpresa, ¿no? Y se ha ido alargando cada vez más y más y más, porque cuando inició decíamos, hay 15 días, un mes y ya estamos de vuelta, todo normal, no pasa nada. O sea, todos nos está tocando vivir esto por primera vez. Y nos está tocando adaptarnos, y eso creo que es como la palabra clave, pues adaptarnos, porque cuesta, claro que cuesta. O sea, hemos dejado rutinas, hemos dejado relaciones que a veces, no sé, compañeros que veíamos diario, de repente ya tienes un año que no lo ves, ¿no? Sí. Las relaciones a veces se han hecho muy virtuales en esta época. Y a veces ahí caen en no ser tan profundas, o no saberme conectar con otro desde la virtualidad. Entonces hay muchas cosas que necesitamos como hacer conscientes, como verlos. Parte de lo psicológico es que no siempre es tan claro, de repente es súper confuso. O sea, puedo decir, ay, me duele el hombro, y sé que me duele el hombro. Claro, es obvio. Pero a veces es como, me siento bien, sabe cómo, ¿no? Sí, no sabemos ni expresarlo. Exacto. Ajá, entonces parte desde ahí, desde darme esa chance de hacer conciencia y decir, pues sí, me siento así, me siento con las palabras que le quieras poner, agüitado, medio el bajón, estoy irritable, estoy de mírame y no me toques. Sí. O sea, no necesitas una palabra muy técnica, ¿no? Muy de libro, sino es como tú reconoce cómo te estás sintiendo, porque todos nos estamos sintiendo así. Los psicólogos, como yo también me he sentido mal, he tenido como 2-3 días en toda esta pandemia en que de verdad me da así como una crisis de ansiedad de, ay, ya por favor, quiero regresar a mi vida normal. O sea, todos sentimos y a todos nos pasa. Pero cuando no lo quiero ver y lo meto en el rincón de mi interior, curiosamente es como que hace más ruido. Sí. O sea, según yo lo evado, pero en realidad no. En realidad está ahí y se va haciendo más grande cada vez. Entonces, pues yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? Que hemos tenido días que te levantas irritable y estás rematando con todos y ya les dijiste a tu mamá, a tu hermano o a tu primo, pues hasta de lo que se iban a morir, y después era, ups. Oye, es bien temprano, no son ni las 8 de la mañana, tranquila. Ya sí. Sí, o sea, y eso es como de no estoy reconociendo, como yo misma no me doy cuenta que estoy irritable, pues es más fácil que remate con el que se me pone delante, porque no estoy viendo eso que está ahí. Claro. Y es como una forma de la irritabilidad de decir, hey, aquí estoy, algo nos está molestando, necesitamos hablarlo, necesitamos verlo, necesitamos compartirlo para que esa sensación pueda como ir no disminuyendo, pero asimilándose y poniéndose como en su lugar, en orden, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que antes de iniciar el tema, de repente a mí, o más bien en estos días anteriores yo pensaba, ok, es un especial de temporada,
cómo lo podemos unir a todo lo que hemos venido tratando en la temporada, pero créanme que ya me aclararon toda la mente, porque realmente me parece que es una cuestión también de autoconocimiento. Claro. Lo que venimos hablando, ¿no? De descubrirnos, porque justamente el simple hecho de ni siquiera saber identificar qué es lo que está pasando, o sea, por qué me estoy sintiendo así, aunque no haya un motivo como tal, puedo llegar a identificar qué sucede. Y creo que, como dices, Gaby, es mucho más sencillo controlarlo, en el sentido de que pues los otros no tienen la culpa, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar a rematar con los demás? Pero también el buscar las puertas necesarias para primero aprender a vivir con eso, pero para sanarlo, no para quedármelo, sino para, ahora sí que reconciliarnos con nuestra historia, con nuestros defectos y con esas debilidades psicológicas humanas que todos tenemos. E insisto, no para quedarnos con ellas, no me refiero en ese sentido el vivir con esto, sino para el conocerlos y seguir adelante, trabajarlos. Y es que ¿saben qué pasa? Que creo que esta pandemia lo que nos ha puesto de frente y así como súper confrontado es que nos sentimos vulnerables. Y a nadie nos gusta sentirnos vulnerables. Wow. Nos gusta la seguridad en todos los sentidos. Claro, es parte de, ¿no? Sentirme en control, sentir que tengo las cosas en orden, sentir... Pero pues esto nos puso de cabeza y es, híjole, soy vulnerable también. Wow. Y queremos ocultar la vulnerabilidad cuando pues no se puede y cuando todos lo estamos viviendo. Entonces, se me viene a la mente el versículo que dice... no textual, porque no me lo sé. Está bien, venga. De cuando soy débil, más fuerte eres, ¿no? En mi debilidad se manifiesta tu fortaleza. Wow. Claro. Entonces, cuando somos débiles, cuando somos vulnerables, cuando andamos capa caída, cuando no hallo mi lugar, cuando... Híjole, ahí es donde Dios se puede ver más su fortaleza, porque en la estabilidad, en la comodidad, en la felicidad, en la alegría, pues es como de, estoy bien, ¿no? Sí. No veo puntos a crecimiento, no veo en qué cosas tengo que avanzar, no veo más allá porque estoy bien. Pero cuando ahí esa estabilidad se mueve, pues me tengo que poner a pilas y ver, híjole, en cuáles aspectos tengo que crecer. Y ahí es donde pues Dios hace su chamba y podemos ver más su fortaleza, ¿no? O sea, reflejar esas cosas, esos dones que nos dio, esas cualidades, esas características que nos hace salir adelante de todo esto. Entonces, pues es esa parte de la vulnerabilidad y el sentirme débil, y es parte del ser humano, porque no somos superpoderosos. Claro. Lamento avisarles. No son los perfectos, o sea... Y a veces creer que sí lo somos o aspirar a serlo, pues no se puede. No. Somos perfectibles, nos vamos moldeando, pero nunca vamos a llegar a un punto total, ¿no? E imagínate el desgaste emocional y humano que te tomaría el intentar ser perfecto, ¿no? Como dices, o intentar ser súper poderosos. Imagínate todo ese desgaste porque no lo vamos a lograr. Entonces es como llenar una expectativa imposible y solo vamos a gastar la vida intentando pues lograr algo que no podemos lograr. No, y además qué fuerte lo que dices, Gaby, porque, o sea, lo decías y porque realmente lo vivo, ¿no? Y sí es como darte cuenta que necesitas a alguien más grande que tú para poder, no quiero decir sobrevivir, porque Dios nos llama a una vida en abundancia, pero sí darte cuenta que no somos nada. Uh-huh. Si te pones a pensar, digo, ahorita esto fue un virus, ¿no? Mundial, pero puede ser cualquier otra cosa y darnos cuenta que necesitamos de alguien más grande que nosotros, que es Dios. Entonces, ahorita que lo decías, digo, wow, y creo que tantos, y me incluyo en eso, en esta pandemia nos dimos cuenta de eso. A mí me preguntaban hace poco, ¿qué has aprendido de la pandemia? Y yo, humildad, que mi tiempo no es mío, uh-huh, que mis planes no son míos. O sea, yo creo que todos teníamos planes que íbamos a hacer, y me incluyo, y vino la pandemia, se acabó todo.
O sea, que hasta lo que creías que no se iba a detener se detuvo, ¿no? Exacto, o sea, es tan fuerte y creo que pararte y estar en este momento y decir, sí, esto pasó, esto se ha derrumbado, estos planes no se hicieron, pero Dios es más grande que esto. Y creo que vamos entrando también ahora a quienes vivimos de cerca esta enfermedad, este virus, ustedes que nos están escuchando, que a lo mejor hasta lo tuvieron o tuvieron algún familiar, incluso quienes perdimos a seres queridos a raíz de este virus. Y Gaby, desde tu experiencia, porque ya nos dijiste que eres psicoterapeuta y muy buena, vayan a seguirle en sus redes sociales, ¿qué has notado o cuáles son los efectos que más notas tú en las personas, tanto que lo han vivido en familiares o que lo han vivido en carne propia? Yo les comparto que yo perdí a mi abuelita de este virus y es algo tan rápido, no sé la palabra, pero es algo que ni siquiera lo alcanzas a procesar. O sea, es algo que pasa tan rápido y que cala muchísimo más, porque también lo platicábamos antes de empezar el episodio, porque ni siquiera te puedes despedir, porque es una muerte tan aislada, es una muerte tan silenciosa, porque y puedes oír miles de testimonios de los doctores que están ahí dentro dando la batalla, que desde aquí les mandamos toda nuestra admiración, nuestro respeto y nuestras oraciones por ustedes. Claro. Y puedes escuchar, y un doctor decía, mueren solos y ahogándose. Y es algo impresionante y es algo que enchina la piel y claro que duele y claro que tiene efectos emocionales, psicológicos, físicos, tanto obviamente para quien lo tiene, pero también para quienes lo vivimos de cerca con un familiar. O sea, te pones mal, bajas de peso, no te da hambre, y no porque tú lo tengas, sino porque estás viendo la situación. Entonces, Gaby, ¿cuáles son estos efectos? Tú que lo has, no sé si en terapia o bueno, desde tu experiencia como psicoterapeuta, y cómo podemos afrontarlo. La cuestión con esto es que cuando perdemos un ser querido por este bicho, pues es un duelo más complicado porque es algo repentino relativamente. Es algo que no esperabas, no es como que la persona ya te había, o sea, ya ibas como haciéndote a la idea de que bueno, pues ya está enferma, ya va, o sea, es de repente, ¿no? Y nos ha tocado tan cerca en nuestra familia o familiares o conocidos cercanos o personas jóvenes que no te esperas o sea, que dices, no, esta joven la va a librar, no, o sea, creo que es lo peor de este bicho, que nada está escrito. Bueno, claro, en muchas cosas, sí, ¿verdad? Sí. Pero la preocupación es extrema, o sea, porque tú te puedes infectar y decir, no, tal vez sí la libro, pero luego llega la voz de, ¿y si no? Sí, claro. O si me pasa esto, sí. O si no, o si a mi mamá, o si a mi abuelita, o si... Entonces, es mucha la ansiedad y la incertidumbre que pasamos por todo esto, aunado a que no nos ha dado chance de tener estos rituales que nos hacen como más llevadero el proceso, o que nos ayudan como a ir dando pasos, como es el velar a nuestro familiar en las misas, el sentirnos muy acompañados en muchas personas, el abrazo, o sea, algo tan simple. Entonces, de repente nos hace como sentir soledad y aislamiento, aun cuando varios están viviendo por el mismo proceso, ¿no? Entonces, sí, es muy duro, es muy difícil, y es también hacer conciencia y hacer realistas de decir, híjole, si no puedo con esto, voy a buscar ayuda, porque hay muchas personas que pues nos hemos preparado para acompañar en este tipo de situaciones en las que nuestras herramientas a veces no alcanzan o no sabemos que las tenemos y cómo usarlas. Entonces, creo que es como lo que más ha destacado de la pandemia es aislamiento social, sí, ¿no? Y ahora nuestro reto es sabernos acompañar aún en lo no presencial. Sí. O sea, saber mandar ese mensaje que a lo mejor antes te lo decía en persona, pero ahora tiene que ser por mensaje o por una llamada o por una videollamada o por...
¡Ey, te necesito! No te quejes de Zoom, Diana, porque nos salvó. Sí. Esa llamada de ahí te necesito, oye, puedes escucharme, necesito, pues tal vez no puedes darme un abrazo como tal, pero saber que estás ahí para mí, ¿no? Y es el reto de sabernos acompañar, porque muchas veces no sabemos acompañarnos. Parte de lo que decíamos, creemos que solos podemos y que todo va a estar bien. Y a veces es lo que nos repetimos, ¿no? Va a estar bien, estoy bien, pero en realidad no. Entonces es saber levantar la tapa y decir, híjole, no estoy bien. Y se siente horrible porque a nadie nos gusta experimentar esa sensación. Sin embargo, es como enfrentarlo y decir, después de esto va a haber algo diferente, voy a avanzar, hay esperanza también. Claro, y sobre todo esa vulnerabilidad que hablabas al principio, Gaby. Yo creo que este episodio también es para invitarnos a atrevernos a ser vulnerables. Creo que la vulnerabilidad es una gran muestra, a diferencia de lo que muchos podríamos pensar, una gran muestra de valentía y de fortaleza. El atreverte a, como dices, no estoy bien y estoy pasando por esto y sucedió esto con este virus, ahora que lo estamos tocando un poco más de cerca. Y hablando de vulnerabilidad, hablando también desde mi experiencia, cuando pasó todo, ¿verdad?, con mi abuelita, y fue algo muy repentino, ¿no? Y me acordaba mucho y creo que fue mi cita ancla en esos momentos tan difíciles cuando están en la barca todos los discípulos y está Pedro y comienza la tempestad y yo me imagino la escena, ¿no? Comienzan los vientos, el mar, las olas y ellos solos, porque Jesús no se fue con ellos, les dijo, váyanse y yo los alcanzo. Y así me sentía, en una barca que a pesar de que estaba mi familia ahí conmigo, me sentía sola, y yo creo que mi familia también, cada uno en su individualidad se sentían solos, porque justo no sabemos ser vulnerables y justo no sabemos decir estoy mal, ¿no? Pues bueno, en eso nos vamos al pasaje bíblico y cómo es que Jesús va sobre las aguas, ¿no? Y se encuentra con ellos. Pero lo más impresionante es como cuando Jesús le dice, ven hacia mí. Y Pedro cree. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero empieza a ver su tempestad y empieza a ver la tempestad que había y su propia debilidad y se ve a sí mismo y se empieza a hundir. Y lo que le dice Pedro, eso se lo decía Jesús y te lo cuento porque díselo si estás pasando por una situación de esta. Pedro le gritó, no, obviamente la Biblia no dice, y Pedro grita, ¿verdad? Pero esa es mi imagen, yo veo a Pedro, ¿verdad? Sí, no le va a decir, ay señora. Claro, sí, pues yo no. veo a Pedro gritando, yo veo a Pedro queriendo salir exacto, y le dijo, Jesús, sálvame. Sí. Y ese Jesús, sálvame, fue y Jesús le da la mano y lo saca y le dice, Pedro, has tenido poca fe, ¿no? También estoy como Gaby, no sé textualmente, pero así es más o menos como va, ¿no? O sea, qué poca fe has tenido. Y eso, más allá de verlo como un reproche de Jesús, para mí era un gracias, Jesús, porque estás conmigo. Y entonces en momentos de crisis y de ansiedad y de que es que no sabías si estabas infectado o si ya te dio o es tanta la ansiedad que luego dices, no puedo respirar, o sea, me pasaba. Y era un Jesús, sálvanos. Y era un sentir a Jesús tan cerca y decir, Diana, aquí estoy, porque no tienes fe. No, pero no un reproche, sino aquí estoy. Seguridad. Este soy yo, ¿no? Y bueno, esto es como una experiencia muy personal, pero ¿por qué lo quise tocar? Porque justo estamos hablando de esta vulnerabilidad. Y Pedro, si no se hubiera sentido vulnerable y si no hubiera visto que se estaba ahogando y que se iba a ahogar, fue cuando le gritó a Jesús y fue cuando le dijo, sálvame, Señor. Y esa es la invitación también, atrevernos a ser vulnerables y atrevernos a mirar a Dios y a clamar a Jesús que nos está esperando para darnos su mano. Porque justo me gusta esta parábola, bueno, no es parábola, pasaje que cuentas, Diana, porque lo podemos poner en paralelo con lo que estamos viviendo. La pandemia nos bajó de la barca a todos. Wow, y órale, camínale sobre el agua, ¿no? Sí. Pero no estábamos listos, y es como,
siento que me ahogo a veces, esto me supera, me rebasa, o sea, es demasiado, he perdido mi trabajo, hace mucho tiempo que no voy a la escuela presencial y eso me hace falta, no tengo contacto con personas que antes veía muy cerca, perdí un ser querido, entonces nuestra estabilidad, entre comillas, porque también es entre comillas, de ir sobre la barca, pues no está. Claro. Sin embargo, pues tenemos esa necesidad de tener fe, Claro. de animarnos a confiar en que hay algo mucho más grande que nosotros, alguien que nos ama y que nunca va a dejar de darnos la mano. Y es eso también, ¿no? Y parte de aceptar, pues, que me estoy ahogando. Claro. Porque si no, no voy a pedir ayuda. Y si no Me voy pido a ahogar. ayuda, si no pido ayuda, pues, o sea, no es que Jesús no me dé la mano, pero también a Él le gusta que le pidamos y que digamos, hey, ayúdame, Claro. por favor, aquí estoy. Claro. Y ese pedir ayuda, pues Dios nos lo pone también a través de personas. Creo que estamos rodeados de un montón de personas que muchas veces no valoramos o no vemos, nuestros sacerdotes, las religiosas, laicos consagrados, personas muy cercanas que su fe contagia y que no nos acercamos porque nos da vergüenza, también porque hacemos mucha desidia de, ay, sí, luego voy a hablar, ay, sí, luego lo busco, ay, sí, no, pero ¿qué le voy a decir? Entonces, date esa chance de buscar esas personas que sabes que pueden ser ayudas para ti. Lamentablemente, creo yo, me ha tocado muchas veces escuchar en terapia es que eres la primera persona que le digo esto. Wow. Digo, lo agradezco de corazón, pero digo, híjole, ¿cuánto tiempo cargabas eso? Sí. Y no te animabas a decirlo. Y hablar es liberador. Pero Sí. no solamente es hablar y desahogarme, sino también hacer algo al respecto, ¿no? Exacto. Porque también a veces supero esa fase de hablar, pero solamente me la vivo desahogándome y no estoy haciendo algo en concreto para avanzar de ahí, ¿no? Entonces, pasa también que cuando yo hablo, alguien dice, hey, yo también estoy sintiendo eso, Claro. yo también vivo eso y me siento más acompañado. Porque a veces creemos que somos las únicas personas que sentimos eso o que no nos van a comprender. Y es cierto, soy la única que siento de esa manera tal vez, pero hay muchas otras personas que viven la misma situación que yo y que cuando me voy animando a hablarlo, pues se hace más visible y entonces nos podemos acompañar más, incluso en familia. Como mencionabas, Diana, a veces ni en familia que estamos viviendo la misma situación nos sabemos acompañar y es cada uno por su lado y cada uno por su cuenta y eso lo hace más difícil, más pesado. Entonces, si me doy esa chance de decir, chin, sí, me estoy ahogando, sí, esto me sobrepasa, sí, y ahora, ¿qué puedo hacer, no? ¿A quién puedo buscar? Y es animarme a dar ese paso de buscar, de saber decir necesito, y eso no me hace una persona que débil o que no puede, se va, pues nadie. Al contrario, Claro. es súper valiente atreverte a buscar ayuda. Claro, claro, y después lo sientes, Claro. porque lo sientes contigo misma y di ese paso, y mira, Sí. no estaba tan mal como me imaginaba, ¿no? Claro. La verdad es que esta pandemia vino a desestabilizar todo, ¿no? Lo espiritual, lo humano, incluso lo profesional, la situación económica que vivimos en nuestro estado y en nuestro país. Entonces, si hoy les compartimos esto, quisimos hacer de este tema el especial de la temporada, es justamente porque nosotros también lo vivimos. Porque está pasando. Claro, y Así porque es. todos vamos en esa barca, todos nos topamos con la tormenta y todos tenemos la oportunidad de decir, Jesús, sálvame. Y en este caso, como ya lo decías, Gaby, ¿no? De pedir ayuda, también Jesús se manifiesta en todas estas personas que si bien estamos aprendiendo a acompañar, pero ahí está, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, qué importante es justamente pedir
pedir ayuda. Y bueno, doy mis recomendaciones COVID. Ahorita que hablaban sobre de que vamos todos en la misma barca, es algo que el Papa Francisco dijo el año pasado en la bendición Urbi et Orbi que realizó, ¿no? Julia aquí ya en latina. No, ay, lo dije todo mal, pero discúlpeme, pero me entendieron. Sí, entendimos. Y de repente yo he empezado a ver muchísimas imágenes y reflexiones también que dicen, no es cierto, no todos vamos en la misma barca, unos van en un bote, otros van nadando, otros van... Y yo realmente cuando las veo digo, no, sí vamos en la misma barca. ¿Por qué? Porque aunque algunos vayan en un yate, si están en alta mar y llega la tormenta, absolutamente nadie les asegura que su yate va a sobrevivir a la tormenta. Así es. Ciertamente, o sea, es muy complicado y es un gasto enorme, por ejemplo, conseguir tanques de oxígeno, pagar un hospital, pero aunque tengas todas las posibilidades del mundo, nadie te asegura que vas a salir vivo de esto o que tu familiar va a salir vivo de esto. Entonces, por supuesto que vamos en la misma barca. Pero en ese sentido, ahora sí vienen mis recomendaciones COVID, porque en redes somos muy buenos para criticar y decir justamente, ¿no? Que no vamos en la misma barca, que hay mucha gente que sí tiene que salir a trabajar, a vender porque no tiene las mismas posibilidades. Bueno, ok, si tú tienes posibilidades, si realmente te interesan esas personas que no, cuídate. Cuídate, ¿por qué? Porque entonces podemos ayudar poco a poco a que esto vuelva a estabilizarse, que volvamos a trabajar en la economía, en la cultura de nuestro país y por supuesto en la parte espiritual y humana. Así es como también los ayudamos. Entonces, qué incongruentes somos cuando según estamos pensando en otras personas y realmente no nos cuidamos tanto en lo emocional como en lo físico, ¿no? Claro, no, pues wow con el tema, sí. La verdad es que es súper necesario haberlo tocado y a todos ustedes que nos escuchan y que están atravesando por una situación de esta, anímense a buscar ayuda, anímense a ser vulnerables y a buscar ayuda psicológica y profesional, desde luego, y obviamente también espiritual, ¿verdad? Tenemos nuestros sacerdotes. Así es. Y pues bueno, Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues al contrario. Dinos tus redes sociales. Exacto, eso iba a decir. ¿Dónde te podemos encontrar? En Instagram y en Facebook me encuentran como psicoterapeuta Gaby Barra. Okay. Ahí estoy subiendo, procuro muy seguido, de repente videitos y así. A lo mejor es como lo básico, pero para mí se me hace bien importante difundir porque a veces es esa frase, a veces es esa palabra que necesitaba escuchar para poder abrir los ojos y decir, sí, esto a mí me pasa, ¿no? Y les digo, o sea, es darnos esa oportunidad de hablar, de decir y de sabernos acompañar y también acompañar a los demás, ¿no? Mencionabas, Julie, esto de que pues todos estamos pasando por esto y creo que también ha sacado muchas cosas muy positivas. Claro. Que habemos muchas personas que estamos dispuestas a acompañar a otros, que a veces tú estás en necesidad y entre todos buscamos cómo hacerle y entonces qué bueno, ¿no? Y es saber extender la mano también y saber también recibir la ayuda. Es de los dos lados, ¿no? Claro. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos fue súper rápido. Sí, queremos hacerlos cortos, pero no podemos. Sí, rapidísimo. Gaby, una última cosa. ¿Das terapia en línea, presencial o estás ahorita abierta a tus...? Sí, ambos. Presencial en un lugar abierto y con cubrebocas. Porque entre más precauciones mejor. Sí, por supuesto. Sin embargo, sí. Esa es otra cosa. Pues antes no había tantas consulta por videollamada y de repente pues ahora esto fue necesario y nos damos cuenta que pues sí, o sea, también puedo adaptarme a eso. Dejemos los pretextos de lado porque es lo que más nos detiene. Sí. Hay muchas formas, incluso si dices, chin, es que yo no puedo pagar una consulta, hay muchas maneras. O sea, mándenme un mensajito y nos ponemos de acuerdo y vemos opciones y vemos maneras de cómo abordar esto, ¿no? El chiste es buscarlo. Claro, y sanar y sobre todo atreverte a hablarlo.
Así es. Okay. Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya muy pronto entonces vamos a estar estrenando temporada. Espérennos la siguiente semana. Y yo sé que les va a gustar porque es un tema que a veces nos da miedo tocarlo, pero pues aquí nos vamos a animar, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por escuchar Retorna y pues sigan escuchándonos en los siguientes episodios. Así es, adiós. Adiós. Bye bye. Gracias por escuchar Retorna. Un podcast para caminar juntos. Y recuerda que pronto volveremos a casa. Este podcast es una producción de Grupo Querigma, Medios con Valor, comunicando un mensaje de esperanza.